Dios los bendiga. La paz del Señor siempre con cada uno de nosotros. Amén. Le damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por permitirnos estar aquí. Un saludo cordial también a los que nos están visitando. Dios bendiga también la vida de aquellos que están conectados a través de las redes sociales. Vamos rápidamente a la Biblia porque el tiempo nos gana. Mateo capítulo 7, verso 7. No podemos ir, hermanos, a casa sin escuchar o meditar, hermanos, en la palabra. Recuerden que la bendición no es completa si la palabra no viene a nuestra vida, porque la palabra es, hermanos, es la respuesta de Dios a nuestras peticiones. Mateo capítulo 7, verso 7. Estábamos orando a la hora que llegamos y vino esta palabra, y justo nuestra hermana Débora también habló sobre esto, mencionó sobre la oración, ¿verdad? Vamos a ver algunos aspectos interesantes sobre la oración y la regla de oro. Mateo 7, capítulo 7, versos 7 al 8, lecturamos, nos ponemos en pie en reverencia a la palabra. Hoy, martes, día de oración. Qué bueno que estemos meditando sobre estos temas importantísimos para nuestra vida y edificación de la misma. La palabra siempre se lee para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y la gloria del Espíritu Santo que está presente, y dice de la siguiente manera: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Amén. Ya hemos orado, tome asiento, por favor. Vamos rápidamente, directamente a la enseñanza. Bien, qué bonito, hermanos, es cuando nosotros lecturamos la Biblia y lo entendemos. Aparentemente, para mucha gente, de repente, cuando lea este pasaje en las Escrituras, dirá: bueno, si la Biblia dice pedir y se os dará, qué bueno, ¿no? Pero no es así como mucha gente piensa, porque para que esta regla de oro se cumpla en nuestra vida y sea un rema en nuestra vida, hay 7 aspectos fundamentales que nosotros tenemos que cumplir. Porque si nosotros aplicamos literalmente esta porción de la palabra que dice pedir y se os dará, entonces cualquier persona puede pedir, no sé yo, que se saque la tinta, que se fuera millonario, pedir muchas cosas. Pero no es, hermanos, así como mucha gente lo piensa. Porque para que esta preciosa frase de parte del Señor Jesucristo se haga reina en nuestra vida y se cumpla, hay cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Tanto los cristianos como la gente que también está en el mundo tiene que aprender sobre esto. Porque mucha gente, hermano, a veces en su desconocimiento ora y pide a Dios, y a veces las oraciones, como siempre decimos, caen en el vacío. Esta es la regla de oro que nosotros tenemos que cumplir para que se cumpla el pedir y se os dará. Porque recuerde que mucha gente puede pedir, incluso hasta el malo puede pedir cosas malas, y no porque pida cosas malas se le va a cumplir. Para cumplir esta regla de oro, Dios nos pide y nos demanda ciertos aspectos que nosotros tenemos que cumplir. Es como para alcanzar cualquier, hermanos, que se haya puesto de trabajo, hay que cumplir ciertos requisitos. No, todo tiene, hermanos, un fundamento. La primera parte o paso importante que una persona tiene que dar para que esta regla de oro se haga regla en su vida, lo primero que tiene que hacer, no importa si es cristiano, católico, no importa quién sea, no importa si es, hermano, tiene un cargo en la iglesia, toda creyente o toda persona tiene que entender algo: que usted, si no está a cuentas con Dios, aunque usted pida muchas cosas, jamás su oración va a ser oída. Por eso el primer punto para que la regla de oro se cumpla es pedir, pero está a cuentas con Dios. ¿Por qué decimos esto? Bueno, la Biblia dice en Proverbios capítulo 15, verso 29, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. No dice que Dios oye la oración de los cristianos, de los adventistas. Él dice, Él oye la oración de los justos. Solamente la oración de aquellos que son justos. Podemos estar en la iglesia, pero si nuestra justicia no alumbra como la luz que Dios nos pide que nosotros seamos en el mundo, entonces nuestra oración jamás podrá ser oída. Hay mucha gente que a veces le ha dado la espalda a Dios porque a veces
que Dios no existe, que Dios no escucha. Al contrario, Dios ha dejado su palabra para que nosotros entendamos cuándo se va a cumplir esta preciosa bendición que Dios ha dejado. El pedir y se os dará. La Biblia dice que Dios escucha solamente la oración de los justos. Nosotros, para que hermanos tengamos alcance hacia el trono de Dios a través de Jesucristo, su Hijo, nuestra justicia tiene que resplandecer, porque la Biblia dice que Él oye la oración de los justos. En Salmos 34, 17 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Así que los que, amigos, de repente que no tienen el privilegio de ser cristianos y muchas veces niegan a Dios y niegan la existencia de Dios, porque muchas veces, en su niñez le han pedido a Dios algo y Dios no le ha concedido su petición. Por eso que crecen frustrados y luego cuando son grandes se vuelven ateos, se vuelven impíos, se vuelven gente perversa, diciendo que Dios no existe, negando la existencia de Dios. Es porque sus oraciones nunca han sido oídas, y la razón es porque nunca fueron justos, porque uno de los atributos de Dios es su justicia. Dios, por encima de muchas cosas, es un ser justo y demanda justicia de todo aquel que se acerca a Él. Por eso que la Biblia dice en Proverbios capítulo 1, verso 28 al 30, dice: entonces me llamarán y no responderé. Mira lo que está diciendo Dios, porque aquí puede haber mucha gente de cualquier religión. Hay mucha gente que ora, ayuda, derrama lágrimas, pero dice ahí: no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Mira lo que está diciendo el hombre más sabio de la humanidad, Salomón. Dios le permitió escribir esto, que nosotros deberíamos meditar, no importa quiénes seamos, no importa si tenemos talentos, dones, ministerios. Nosotros tendríamos que siempre meditar en estas escrituras que son fundamentales para que nosotros entendamos por qué Dios a veces no escucha nuestras oraciones. Me llamarán y no responderé, me buscarán y no me hallarán. Es todo lo contrario a lo que Jesús dijo, ¿verdad? Es todo lo opuesto. Jesús está diciendo que, hermano, todo aquel que pide recibe, cuando, siempre y cuando esté a cuenta con Dios. Porque una persona en pecado, una persona desobedeciendo la escritura, como dice ahí, menosprecia el conocimiento, la sabiduría de su palabra, que hay mucha gente que está en contra de su palabra. Por eso que nunca sus oraciones serán oídas por Dios, porque la Biblia nos enseña a que nosotros tenemos que estar a cuenta con Dios para que nuestra oración no tenga estorbo, para que Dios pueda escuchar fielmente nuestra oración y darle respuesta. Es más, Isaías capítulo 1, verso 15 dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, hay mucha gente que ora y puede orar mucho, pero si no está, hermano, a cuenta con Dios, dice: asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. En otras palabras, están en pecado. Si nosotros, hermanos, estamos en pecado, la Biblia dice que Dios aborrece el pecado, abomina el pecado, abomina la injusticia. Por eso que no importa cuántas oraciones nosotros hagamos, si nosotros no estamos a cuenta con Dios, nuestra oración no tendrá, hermano, oídos por parte de Dios. Él dice: yo esconderé de vosotros mis ojos. Isaías 59, verso 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es lo que, hermano, impide nuestra oración, hermano, sea oída por Dios y idea dando respuesta a la petición que nosotros le pedimos? Es el pecado, es la injusticia, es cuando nosotros desobedecemos su palabra. Es más, otro profeta escribió lo siguiente: Miqueas capítulo 3, verso 4 dice: entonces clamaré
y no os responderá. Él antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. O sea que si nosotros estamos haciendo cosas malas, no importa si congregamos todos los días, si damos toda ofrenda, si damos un buen diezmo, no importa si tenemos dones, talento o ministerio, si nuestras acciones son malas, si nuestras acciones son incorrectas, nuestra oración jamás será oída. Tengamos siempre presente esto. No diga que Dios no existe, no diga que Dios no escucha, no diga que Dios es sordo. Nuestras oraciones serán oídas y la regla de oro tendrá cumplimiento en nuestra vida cuando nosotros estemos a cuentas con Dios. Primera de Pedro capítulo 3 verso 12 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Mira qué interesante, sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Hay mucha gente que tiene religión, que tiene muchas cosas, pero hacen las cosas malas, están fuera de la voluntad de Dios, y es por eso que sus peticiones no pueden, hermano, alcanzar la presencia de Dios. Para que usted vea un ejemplo importantísimo, que cuando uno está a cuentas con Dios, nuestra oración, ni bien uno dobla su rodilla, ni bien uno empieza a conversar con Dios, nuestra oración tiene respuesta. Te lo demuestro por la Biblia. Daniel capítulo 9, verso 19 en adelante, dice lo siguiente. Daniel empieza a orar, dice: oye Señor, oh Señor, perdona y presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Dice ahí: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues ahora la orden y entiende la visión. Resumo, usted lea todo el capítulo en casa. Aquí nos está enseñando la palabra que Daniel, ni bien empezaba a orar, Dios enviaba no a un ángel, enviaba a un arcángel para traerle la respuesta. Gabriel, el mensajero de Dios que aparece en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y que siempre ha traído la respuesta de Dios a su pueblo que ora, él siempre ha sido enviado a todos aquellos que son justos, a todos aquellos que están a cuentas con Dios, que no hay nada, hermano, que el diablo le pueda señalar, que la gente le pueda acusar. Por eso es muy importante, para que nuestra oración tenga, hermanos, contestamiento, pedir, pero primero hay que estar a cuentas con Dios. Número 1. 2. Pedir, pero hay que también estar a cuentas con los hombres. Primero con Dios, luego con los hombres. Y esto empieza desde casa. Mira, en 1 de Pedro capítulo 3 verso 7 dice: pero vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acorederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. A ver, mientras haya pleito en el hogar, mientras el esposo y la esposa no estén andando bajo el mismo, hermano, bajo la misma visión, no estén de acuerdo, la oración tanto del varón como de la mujer no podrán llegar a la presencia de Dios, porque habrá un estorbo, un impedimento. ¿Por qué usted cree, hermano, que el diablo conoce esto y siempre ha tratado de poner pleito en los esposos, en los matrimonios? Porque desde ahí jamás la oración podrá ser escuchada por Dios. 1. 2. La Biblia dice en Mateo, que nosotros hemos empezado la enseñanza, el siguiente verso, Mateo 7:12 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres
Jesús está diciendo, si tú quieres que la regla de oro se cumpla en tu vida, o sea, la mayor bendición que Dios ha dado, que cuando tú pidas Dios te responda, pues entonces Dios está pidiendo que estés a cuenta con todos, que no tengas problemas con nadie. Por eso la Biblia dice, estar en paz con todos, mantener la paz y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Uno no puede, hermano, decir que ama a Dios si está en pleito con los demás, si está en problemas con los demás, porque si no, nuestra oración no podrá alcanzar la presencia de Dios. Por eso el punto número 2 es pedir, pero hay que estar a cuentas con los hombres. Hay que estar a cuenta, imagínense, ¿no? Si usted va a Jairo, usted tiene un problema en el trabajo y se pelea, qué sé yo, ¿no? Y va y quiere pedirle algo a Dios, Dios no le puede escuchar hasta que se ponga a cuenta, hasta que se reconcilie. ¿Para qué? Para que su oración no tenga estorbo. Aquí dice, así como quiere que hagan con vosotros, hacerlo con todos los hombres, mantener siempre la paz. Por eso que muchos cristianos no son felices. ¿Sabe por qué? Porque tienen problemas con mucha gente. Y ese es un gran pecado dentro de las congregaciones. Uno no puede, hermano, estar en pleito con nadie. Uno tiene que estar en paz. ¿Por qué? Porque se supone que somos, hermanos, la luz del mundo. Somos la sal de la tierra. La Biblia nos dice que somos los embajadores de Cristo. Tenemos que estar en paz con todos. Que nadie, hermano, tenga pleito con nosotros. Mantener la paz siempre. Por eso, para que nuestra oración sea oída por Dios, dice ahí, pedid, pero estad a cuentas con los hombres. 3. Pedid, pero crea lo que usted pida, o sea, fe. La Biblia dice en Mateo 21:22, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Tercer punto, cuando usted pida algo, usted antes que usted pida, usted ya tiene que visualizar, o sea, usted tiene que creer lo que usted ha pedido. Lamentablemente mucha gente entra en oración sin creer lo que va a pedir. Uno ya tiene que visualizar, y eso es la fe. La fe es, hermano, ver ya por la fe lo que nosotros le vamos a pedir, visualizarlo, porque nosotros creemos. Porque si no creemos, la Biblia dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, dice la palabra, que el que se acerca a Dios crea, porque si no, será en vano. Marcos 11:24 dice lo mismo. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Punto número 3. Cuando usted vaya a orar, asegúrese de creer lo que va a pedir, porque si no, usted no cree, pues entonces es en vano su oración. Jamás llegará a la presencia de Dios. 4. Pida conforme a la voluntad de Dios. No puede pedir algo fuera de la voluntad de Dios. ¿Y cómo es eso? Entonces pide conforme a la palabra, porque la voluntad de Dios está en la palabra. La Biblia dice en 1 Juan 5:14-15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, ¿qué está diciendo la Escritura? La Escritura está diciendo que cada cosa que usted vaya a pedir, asegúrese que sea la perfecta voluntad de Dios, que no sea tu conveniencia, que no sea algo que tú quieres. Y si Dios no quiere, es en vano nuestra petición. Usted tiene que pedirle así como Jesús: Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Ok? Santiago capítulo 4, verso 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Ve? ¿Cuándo uno pide mal? Cuando uno pide fuera de la voluntad de Dios o fuera de la palabra. 5. Pedir, y aquí es muy importante, pedir, pero primero dar. ¿Cómo es eso? Tú no puedes pedir algo que primero no estás dispuesto a dar. Vamos a ver esto. Hechos capítulo 10, verso 31. Esto es algo fundamental que muchos cristianos han olvidado. Hechos 10:31 dice: y dijo Cornelio, tu oración
y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Le explico. Cornelio estaba en ayuno, estaba orando y él tuvo una visión y se le acercó un ángel. Y el ángel le dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída. ¿Y sabes por qué? Porque tú eres un hombre muy bondadoso. Porque tú eres un verdadero cristiano. Eres un verdadero creyente. Porque nosotros podemos decir que somos cristianos y si usted no ayuda a nadie, ¿qué clase de cristianos somos? Cuando uno pasa por las calles, hay gente que tiene necesidad y te pide. Y si tú no le das, porque dice, no, me va a faltar. Recuerde que el que le da al pobre, a Dios le presta, dice la Biblia. Nosotros muchas veces hemos perdido el foco. Las limosnas, hermano, las limosnas ante los ojos de Dios son muy apreciadas. Aquí dice, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. ¿Usted está entendiendo esto? Usted sabe que cuando usted le da o ayuda a alguien que no tiene la misma oportunidad que usted, él no te puede devolver, pero Dios sí te va a devolver, porque Dios no es deudor de nadie. Y mira, te voy a llevar más adentro todavía. La Biblia dice en Proverbios 21:13 dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Interesante, ¿no? ¿Cuántos cristianos, hermano, decimos que somos cristianos y no mostramos misericordia con la gente que tiene necesidad, con la gente que necesita? Porque nosotros pensamos, si yo le doy, me va a faltar a mí o me va a faltar a mis hijos. Tú no entiendes que cuando tú das, Dios te va a proveer, Dios te va a bendecir. Usted recuerda la ofrenda que dio la viuda, que era más de lo que todos los demás dieron, porque ella dio todo lo que tenía. Se nos ha olvidado esa parte del cristianismo. Por eso que nuestras oraciones siempre tienen estorbo, porque tú no puedes pedir algo que primero no estás dispuesto a dar. Para poder recibir, usted primero tiene que dar. No estamos hablando de dinero, estamos hablando del principio fundamental de la ayuda, de que hay gente que tiene menos que tú y necesita que tú lo ayudes, porque se supone que somos hijos de Dios. Si nosotros nos negamos a ayudar a cuanta gente, hermano, podamos ayudar, entonces Dios nos lo va a demandar, porque Proverbios es bien claro. El que cierra su oído al clamor del pobre, porque los pobres son los que claman porque no tienen a dónde más ir, también él clamará y no será oído. Entonces el punto 5 es pedir, pero primero tienes que dar para que tu oración pueda ser elevada a la presencia de Dios. Cornelio, hermano, fue un gran ejemplo. Y Cornelio no fue un judío. Cornelio venía de afuera. Por eso que la Biblia dice: muchos postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Porque hay gente afuera que es más, hermano, humilde que gente dentro de las congregaciones. Hay gente afuera que su corazón está dispuesto siempre a ayudar sin pedir nada a cambio. Y eso es muy importante. Y Dios nos demandará en aquel día. Y eso es algo que nos estorba a la oración de muchos cristianos en el mundo entero. Punto número 6. La Biblia nos demanda pedir, pero pedir en el Espíritu. O sea, nuestra oración tiene que ser siempre en el Espíritu. Efesios capítulo 6, verso 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Hay que orar en el Espíritu. Y muchos cristianos, bueno, se entiende lo que recién empieza, que no saben qué es orar en el Espíritu. Pero Dios demanda aquí, está ordenando. Todo cristiano tiene que tener experiencia con el Espíritu Santo. La Biblia nos manda a orar en el Espíritu, porque el Espíritu nos va a guiar a hacer las cosas correctas, a pedir la oración correcta, a hacerlas conforme Dios estipula en su palabra. Por eso es importante el Espíritu Santo cada día tenerlo presente en nuestra vida. Tenerlo siempre presente. Cuando usted se levanta, tiene que sentir el Espíritu Santo. Cuando usted está haciendo cualquier cosa, tiene que sentir, sabiendo que está siempre ahí.
Cuando usted vaya a querer hacer algo malo, acuérdese que Él está ahí, está mirando. El Espíritu Santo siempre presente en la oración. Punto número 7. Estamos apurados porque ya tomamos la hora. Pedid en el nombre de Jesús. San Juan 14, verso 13 en adelante dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Interesante. 7 aspectos fundamentales entonces sobre la oración y la regla de oro. No hay mayor cosa y bendición que, hermano, Dios ha dejado, la regla de oro. Pedid y se os dará. ¿Cuándo se os dará? Cuando usted esté cumpliendo todo lo que la Escritura dice. Si no, nuestras oraciones estarán siempre ahí, y Dios siempre está esperando que usted haga lo correcto, de acuerdo a su palabra. Por eso que Dios nos ha dejado su palabra, para que nosotros, haciendo esto, podamos experimentar la respuesta de Dios y digamos: Dios escucha, Dios oye, Dios no se ha cortado su mano para sanar ni para salvar, ni se ha cortado su oído para oír. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, y la gente glorifica a Dios, porque Dios escucha la oración de los justos. Alabado sea su nombre para siempre. Y la oración y la regla de oro. Meditemos entonces siempre, todos los días de nuestra vida, para que nuestra oración alcance la presencia del Dios del cielo. Pongamos en pie y pedimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Demos un fuerte aplauso a Jesucristo. Que Dios lo bendiga.